Ok. Bien, hoy día vamos con la clase número 7. Para los que descargaron el apunte en su minuto, aparentemente había un error en la lámina 28 de la clase de hoy día, que ya está corregido. La lámina 28 de la clase de hoy día había una cifra en una tabla que decía 2 y debiera decir 14, pero me di cuenta hace 10 minutos. Entonces ya lo cambié y ya está correcto en la presentación que está corriendo en Moodle. Pero si alguien editó y bajó e imprimió, cambie la lámina 28 o póngale a manopla que en vez de 12 debiera decir 14. Vamos a llegar en un ratito más y lo reitero. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe, Bien, gracias. vámonos. No, profe, el Jaro Hidalgo. Ya, clase 7. Los contenidos que vamos a tratar de ver son los que están dispuestos ahí en la lámina. Hoy día vamos a llegar puntos 1 y 2, preferencia de los consumidores, función de utilidad, restricción presupuestaria, la condición de optimalidad del consumidor, demanda individual, la ordinaria y compensada, los efectos sustitución ingreso a la Hicks y Slutsky. Esto nos va a permitir determinar las demandas compensadas, función de demanda del mercado y sus determinantes, y elasticidad de precios cruzada, elasticidad de ingreso, elasticidad precio de demanda, etc. Pero lo vamos a ir viendo en su minuto. Hoy día nos vamos a centrar en los dos primeros tópicos. Perdón. Entonces hay unos supuestos básicos de comportamiento del individuo que debemos tenerlos más o menos claros a efecto de discernir, determinar, entender el cómo cada uno de nosotros decide frente a las distintas opciones que se nos presentan respecto de las canastas de bienes y servicios que eventualmente podemos consumir. Y no lo entiendan, recuérdense, el consumir no es solo es alimentarse o echarse a la boca. Yo consumo zapatos, yo consumo viajes en metro, yo consumo servicios financieros en los bancos, etc. El consumir asocia todo lo que el individuo hace o usa. O lisa y llanamente, de verdad, en la acepción más genérica, consume. Pero ese consume no es solo llevarse a la boca, no es solo alimentarse. ¿Hay dudas, niños? No, Que ya lo profe. hemos dicho más de una vez, pero ¿hay dudas? ¿Alguien que me responda por lo menos? No, profesor. Ya. El primer supuesto y que permea lo que es la teoría del consumidor y es de la vida en general, ningún sujeto, ninguno de nosotros, ninguna persona emprendería de manera consciente y de mutuo propio acciones que atenten contra nuestro beneficio. ¿Hay dudas en aquello? No, profe. Es decir, nos trataríamos de hacer cuestiones que en vez de proporcionarnos satisfacción, nos la quiten. Esa es la idea. ¿Hay dudas? Bien. Segundo, el consumidor individual puede declararse indiferente o bien optar por alguna de las opciones que se le ofrecen. Si a mí me invitan a salir y me dicen, tenemos dos posibilidades, vamos al cine o vamos al fútbol, yo puedo optar por alguna de ellas, seguramente yo iría al fútbol porque me encanta el fútbol, pero a priori yo me podría declarar indiferente y decirle a la persona que me invita, me da lo mismo, cuando manifiesto y declaro el me da lo mismo, significa que me estoy declarando indiferente. Pero también yo podría decirle, vamos al cine o vamos al fútbol. ¿Me entiende? Sí. Niños. Sí, profe. Tercero, el consumidor, las más de las veces, es coherente en su proceso de toma de decisiones. Eso significa, voy a hablar de lo personal, un ejemplo personal. A mí me gustan las legumbres, en términos de un alimento. Me gustan las legumbres. Y me gustan los porotos, las lentejas y los garbanzos. Me gustan las tres. De esas tres, la que yo prefiero es los porotos. Por lo tanto, si yo he enfrentado la decisión de tener que optar entre porotos y lentejas,
yo declaro que prefiero los porotos. Enfrentado a la decisión lenteja-garbanzo, yo declaro que prefiero las lentejas. Por lo tanto, por transitividad o coherencia, debiera ocurrir que si me dan a escoger entre porotos y garbanzos, yo prefiero los porotos. Las más de las veces. Pero como estoy diciendo, como me gustan los garbanzos, hay veces que a pesar de lo que estoy diciendo, voy a optar por garbanzos. Pero en general uno es coherente en la toma de decisiones. ¿Me entienden? Niños, Sí, profe. Sí. insaciabilidad del individuo. Entre tener un par de zapatos y 2 pares de zapatos, ¿qué prefieren ustedes? Si es que les gustan los zapatos. ¿Qué prefiere? ¿Tener 2 o 1? 2 pares. 3 o Dos. 2. 3. Listo. Ahí lo que estamos diciendo es que el ser humano, el consumidor, frente, valga la redundancia, al consumo de bienes, siempre va a preferir más que menos. ¿Hay dudas? No. Y el último, que no tiene por qué cumplirse, pero cada vez vamos tendiendo a eso con la ley, por ejemplo, los alimentos, con la ley del etiquetado, toda la concepción de el cuidado medioambiental, la ley de responsabilidad extendida del productor, etcétera. Cada vez más los consumidores, nosotros, sabemos y conocemos ciertas características que años atrás estaban ocultas respecto de cada uno de los bienes y servicios. En el caso de los alimentos, lo hemos visto con los sellos, en las galletas, en los chocolates, en los fideos, etcétera, que vienen unos sellos hoy día, indican cuánta cantidad de sodio, cuánta cantidad de esto, cuánta cantidad de grasas, cuánta cantidad de aceites, de azúcares, etcétera. Cada vez estamos mejor informados respecto de los distintos bienes y servicios que consumimos. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. No, profe. No, profe. Bueno, aquí lo que vamos a tratar de ver es qué condiciones determinan las decisiones de consumo y cómo cada uno de nosotros optamos por las distintas opciones que se nos ofrecen. Entonces, les pido por favor que lean esta lámina. Bien, la teoría del consumidor, que es lo que vamos a empezar a ver, lo que va a tratar de determinar es cuál es la condición de optimalidad. Es decir, frente a las distintas opciones que se nos ofrecen a cada uno de nosotros respecto de la dotación de bienes y servicios que eventualmente podemos consumir, vamos a tratar de encontrar aquella que sea la mejor, a nuestro juicio, obviamente de cada quien, de cada uno de nosotros, dado que el común de los individuos nos vemos sujetos a ciertas restricciones. Y en particular, la restricción más apremiante para la gran mayoría de los casi 8.000 millones de personas que habemos en el mundo es nuestro ingreso o nuestra renta. Es eso lo que nos limita a efecto de poder comprar, si usted quiere, todos aquellos bienes y servicios que, a nuestro juicio, nos proporcionarían satisfacción o utilidad. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? Bueno, No, para esto, profe. No, profe. ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Estudiar las preferencias, la restricción presupuestaria tal cual estoy diciendo, y finalmente, conocido ello, lo anterior, vamos a tratar de determinar cuál es la mejor elección que podría hacer un consumidor individual frente al problema que le aqueja. Entonces, cada uno de nosotros elige la canasta de mercado, la cesta de mercado que creemos nos va a proporcionar una mayor satisfacción o utilidad. A pesar de que eventualmente podemos tener muchas opciones,
Perdón. Bien. Entonces, reitero, una canasta de consumo está compuesta por uno o más bienes. Ahí tienen no sé si ven el dibujito de la derecha, estamos hablando esencialmente ahí de alimentos, pero reitero, esto incluye los chalecos, los zapatos, los cigarrillos, el tabaco, las bebidas, cualquier cosa que se les ocurra, los pasajes en metro, los viajes en taxi, la gasolina, si es que tienen vehículo, etc. ¿Hay dudas? No, profe. No, profe. Completas. ¿Qué significa que sean completas? Que el consumidor es capaz de comparar distintas canastas, particular 2, y elegir cualquiera de ellas, si es que decide y se manifiesta en favor de una. Pero también puede declararse indiferente, que es lo que dijimos hace un rato. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay que estar consciente de que el consumo de bienes, dado que estamos satisfaciendo una cierta necesidad, nos proporciona, valga la redundancia, satisfacción, utilidad o bienestar. Pero somos capaces de compararlas, ese es el objetivo. Segundo, transitiva, que ya lo dije hace un ratito. Si el consumidor, al tener que escoger entre tres canastas A, B, C, declara que prefiere A por sobre B y que prefiere B por sobre C, debiera ocurrir por transitividad o por coherencia en las decisiones que enfrentado a la decisión de optar entre A y C, opte por A. Este es el concepto de transitividad que conocen de la matemática. ¿Hay dudas? No. Tercera, reflexiva. Cualquier canasta que finalmente el individuo opte es tan buena como esa misma canasta. ¿Y en base a qué? Sobre la base de qué el consumidor va a tratar de optar por cualquiera de ellas, por la satisfacción, utilidad o bienestar que éstas le proporcionen, estando conscientes de que el ser humano, por definición, frente a los bienes, somos insaciables, es decir, preferimos más que menos. Y ocurre, a menos que haya un cambio sustancial en las preferencias, que eso puede ocurrir, que esas preferencias son relativamente fijas. Por ejemplo, hasta hace un par de semanas, cuando partimos las clases, dado el clima o el tiempo o la temperatura ambiente, yo no estaba ocupando chaleco. Pero hoy día, como trabajo con la ventana abierta porque fumo harto, tengo un tanto de frío. Por lo tanto, si yo comparo mis gustos, mis preferencias de hace 2 semanas respecto del comportamiento frente a los chalecos, es distinta a hoy día. Hoy día, dado que tengo frío, me puse un chaleco. ¿Me entienden? Y ahí significa que cambió. Pero hasta hace 2 semanas atrás y por un lapso de a lo menos 4 meses, 5 meses, estuvo fija. Yo no consumía chalecos prácticamente. ¿Hay dudas? No, No. profe. Convexidad. Esta ya es una cuestión matemática que tiene que ver con la clase 1 que hicimos del repaso de matemáticas. A medida que poseemos una mayor cantidad de un bien, siempre vamos a estar dispuestos a renunciar a una menor cantidad de otro. ¿Están viendo el monito?
El Sí, grafiquito. profe. Déjenme agregarle una cosa. Espero achuntarle. Más o menos. Miren, cuando yo me muevo de B a A y a C, y aquí le voy a poner números, pero no se me mareen con la numérica. 1, 2, 3. Cuando yo paso de consumir una unidad de X a 2 unidades de X, ¿cuánto renuncio de Y? Todo eso. ¿Me sigue? Sí. Cuando Sí. paso de A a C, es decir, de nuevo incremento en una unidad del consumo de X, ¿a cuánto renuncio de Y? A eso. No sé si gráfica o geométricamente logran percibir la relación que hay entre estas dos variaciones. En magnitud, ¿cuál es mayor? ¿Delta I1 o delta I2? Delta y 1. Yo tengo el mono al lado, no sé cómo lo están viendo ustedes, pero yo claramente veo que delta I2 en magnitud es menor que delta I1. Por lo tanto, para incrementos iguales en el consumo del bien X, renuncio cada vez a una cantidad mayor o menor de Y. Menor. 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 ¿Hay dudas? Bien, No. aquí el análisis que estamos haciendo y que vamos a continuar haciendo es absolutamente individual. Es decir, depende de cada quien, depende de cada uno de nosotros. Yo no puedo decir que cualquiera de los, en este minuto vemos 50 personas en la sala, yo no puedo decir que los 50 personas que estamos hoy día en este minuto en esta sala, enfrentados a distintas decisiones, todos vamos a optar siempre por la misma. Mentira, eso no lo podemos saber. Esto depende de cada uno de nosotros. Pero el comportamiento en términos de lo que ocurre y la forma de hacer y de decidir, eso sí es genérico. ¿Me entiende o no con lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Función de utilidad, entonces. Ajá. Tengo que borrar los dibujitos. Función de utilidad. ¿Qué es lo que es la función de utilidad? Léanlo. Y díganme si tienen dudas. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Vamos a trabajar y vamos a definir una cierta función de utilidad, una cuestión matemática estoy hablando, que nos relaciona la satisfacción, la utilidad, el bienestar, con el consumo de los distintos bienes y servicios. A sabiendas que estamos, según lo que dijimos hace un ratito, que todavía no lo logran o no debieran internalizarlo a cabalidad, sabiendo que cada uno de nosotros está restringido por algo que no nos permite consumir todo lo que quisiéramos. Y adicionalmente también sabiendo que frente a los bienes, somos insaciables y vamos a preferir más que menos. ¿Hay dudas? No.
No, profe. No, profe. Función de utilidad. Es una relación matemática, una fórmula entre la utilidad, satisfacción, bienestar, como lo quiera llamar, y las variables que la componen, en el cual definiremos un cierto nivel de satisfacción a una canasta o cesta de mercado, que la vamos a manifestar por lo siguiente. U es una función que depende del consumo de X y del consumo de Y, en donde X puede representar un bien que yo quiero analizar por sí solo y Y minúscula, aquí en el monito que está en un color medio café, y representa a todos los otros bienes que ese individuo consume. ¿Me siguen o no? Si, vean ustedes, a lo largo de un día consumen infinidad de bienes, pero yo quiero analizar, por ejemplo, el consumo de café para un individuo. Y aquí en el I meto entonces a todos los otros bienes. De manera de analizar el comportamiento de la persona frente al café, a sabiendas de que consume infinidad y una gran variedad de otros bienes a lo largo de un día. ¿Hay dudas? No. Bien, esta función de utilidad es ordinal, ordena las cestas de mercado, pero no indica cuánto se prefiere una a otra. Si dos personas, cualquiera de nosotros dos, de los varios que habemos en el curso en este minuto, tenemos sed, podemos plantear que esas dos personas, al tomarse un vaso de agua, ciertamente van a terminar más o menos satisfechos que antes de haberlo tomado, dado que tienen sed. Más. Más. ¿Cuál de los dos quedó más satisfecho? ¿Ustedes creen que yo de manera objetiva puedo decir que yo quedé más satisfecho que cualquiera de ustedes o al revés? No. Imposible saberlo. Basta que seamos capaces de ordenar. Punto. Es una magnitud, o vamos a trabajar con magnitudes ordinales, no cardinales. A ver, tengo una persona en la sala de espera y no la puedo hacer entrar. Ahí sí. Ahí sí. ¿Hay dudas? Si la ordenación es suficiente para explicar el cómo tomamos las decisiones la mayoría de nosotros. El individuo promedio, el que entendemos por promedio o entre comillas, normal. Perdón. Entonces, la utilidad, que lo definiremos por la letra U mayúscula como variable, es una función que va a depender del consumo de X y de Y, según lo que estamos manifestando. Bueno, esta es la utilidad total. A partir de ella, como siempre sabemos, podemos determinar el concepto de utilidad marginal, que en lo sucesivo lo vamos a denotar por lo siguiente. UMG, utilidad marginal, proporcionada por el bien X. ¿Qué es lo que es? Esto, el cambio en la utilidad provocado por el cambio en la velocidad de consumo. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. El cambio en la utilidad provocado por el cambio en la velocidad de consumo. ¿Y por qué velocidad? Porque uno consume unidades al día, unidades a la semana, unidades al trimestre, unidades al semestre, unidades al año. Es una tasa, es una velocidad, el consumo es una velocidad de la acción en particular. Entonces supongamos lo siguiente, tenemos una tabla, si a un individuo le gustan los helados, pero no está consumiendo ni uno, y esto, perdón, esto lo vamos a medir en útiles, que es una magnitud o un concepto subjetivo. Y esto en útiles partido por unidades físicas. Unidades físicas. Aquí no estamos hablando de cuestiones abstractas. Entonces, si el tipo le gustan los helados, pero no consume ni uno, ¿qué satisfacción le proporciona el consumo de helado?
0. 0. Supongan que consume una unidad y eso le da 100 útiles de satisfacción. Suponga que si consume 2 helados al día en vez de 1, su satisfacción son 180 útiles. Si consume 3, 4, 5, etc. ¿Hay dudas? Bien, esta es la utilidad total, la satisfacción total. ¿Cuál es la utilidad marginal? La calculamos como la diferencia. Al pasar de 0 a 1, ¿cuánto incrementa su satisfacción o utilidad? 100. ¿Cuánto incrementó el consumo? 1. 100 partido por 1. 100. Cuando pasa de 4 a 5 kilos de helado al día, seguramente se va a enfermar, pero supongamos que fuese factible. ¿Cuánto incrementa su satisfacción? 20. ¿Cuánto incrementó el consumo? 1. ¿Cuánto es la utilidad marginal? El cambio en la utilidad. 20. 20. ¿Hay dudas? Niños. No. Bien, y aquí hay una cuestión tremendamente relevante. Y esto, métanselo bien en la cabeza. Ese párrafo. ¿Cómo es la utilidad marginal? ¿Creciente o decreciente? ¿Decreciente? Decreciente. Y eso tiene que ver con un hecho de la vida. Mientras más, a pesar de que somos insaciables, pero mientras más tiene usted de algo, cada unidad adicional de ese algo la valora más o menos. 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 Y por eso que la utilidad marginal siempre, 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 por el consumo de bienes, es creciente o decreciente. 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 Métanselo bien en la cabeza. ¿Hay dudas? No, Niños. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, si graficáramos las funciones de la tabla anterior, no se preocupen porque ahí va siendo lineal. Entiendan el concepto, miren. No alcanzamos a llegar. Voy a agregar una sexta unidad en este caso. Podría pasar algo como esto. Al consumir 6 kilos de helado al día, la satisfacción es 2,50. ¿Cuánto es la utilidad marginal? 0. Eje. Matemática básica. Menos 50. Menos 50. ¿Qué es lo que ocurrió? Piensen en una cuestión desde la perspectiva de la lógica. En todo este rango, entre 0 y 5 kilos, los helados se comportaron como algo que me daba o no me daba satisfacción. Que daba satisfacción. Por lo tanto, eso lo percibo como un bien. Mientras que, de aquí hacia abajo, la cosa, los helados en este caso, me están proporcionando o quitando satisfacción. Quitando. Dando. Entonces, ¿se comporta igual que en la primera parte o justo en contrario? En contrario. Ya, denme el antónimo a bien. Mal. Mal. Se está comportando de aquí hacia abajo como si fuese Malo. mal. Un desvío o mal. ¿Cierto? ¿Hay dudas? Entonces, bueno, si esta tabla la representamos gráficamente, vamos a pasar a algo como lo siguiente. En un rango de unidades hasta el 5.º kilo de helado, esta cosa, el helado, me
¿Me proporcionaba o me quitaba satisfacción en esta zona? Proporcionada. Aquí se está comportando como si fuese Un bien. un bien, hasta el quinto lado. Perdón, ahí me equivoqué, la utilidad era, no me acuerdo cuánto, 300. Hasta el quinto lado era 300 la utilidad. Hasta el quinto lado. Y al sexto, ¿cuánto fue la satisfacción o la utilidad? ¿Se acuerdan? El dato que yo 250. 250. Por lo tanto, en esta zona se está comportando como si fuese Un mal. un mal. Y si graficamos en otro gráfico, perdón por la redundancia, pero producto que la escala puede ser distinta, muy distinta, si graficamos la utilidad marginal va a pasar algo como esto. Y recuerden, la utilidad marginal es delta U a delta X. ¿Eso qué es lo que es? La pendiente de la curva. Eso es la pendiente de la curva. ¿Cuánto vale la pendiente aquí? Justo en ese punto. 0. 0. Ese punto es el que se conoce como punto de saturación. Me saturé con el helado. Si sigo consumiendo, en vez de darme satisfacción, me la va a quitar. Me voy a sentir mal. Perdón por lo que voy a decir, que es muy grosero. Voy a vomitar, me voy a sentir mal, me va a dar diarrea. Por lo tanto, en vez de actuar como algo que me da bienestar o utilidad, me la comienza a quitar. ¿Y por qué? Porque me saturé. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Bueno, justo en ese punto de saturación, ¿cuánto cree usted vale la utilidad marginal? Si trabajáramos con una función continua, no discreta. 0. 0. 0. ¿Y eso ocurre en qué punto? Punto de saturación. ¿Hay dudas, niños? No. Ya. Bien. En el grafiquito anterior, perdón, en la tabla anterior teníamos el consumo de helado. Pero ¿cuántos bienes consume un individuo? En lo cotidiano. ¿Usted cuántos bienes consume en un día? Muchos. Muchos. Si eso lo representamos gráficamente, acabamos de ver, al trazar una representación gráfica, utilidad por el consumo de cualquier bien, un bien X, nos quedó, al trabajar en términos continuos, una función así. Y aquí estamos diciendo que U depende de X. ¿Y ese punto qué es lo que era? Más o menos ese punto. Punto de saturación. Lee esto. A la izquierda se comporta como si fuese un bien o un mal. Un bien. Y a Bien. la derecha de ese punto, Mal. ya. Les pregunto. Aquí aislamos el bien X. Si ahora quisiéramos determinar nuestro comportamiento frente al consumo de otro bien, Y. Y. ¿Cómo sería la representación gráfica de la utilidad respecto del consumo de I? Igual en términos de característica de la curva o distinta. Esto ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo sería el comportamiento U versus I para otro bien I? ¿Sería similar en términos de la forma o distinto? Aquí aislé para mi caso el tabaco. Ahora quiero analizar mi consumo del café. ¿Cómo sería la función genérica? Similar. Similar.
Y, para el bien, y ese sería el punto de saturación. Perdón, al revés. Z U. ¿Cómo sería la representación gráfica de otra cosa, otro bien Z respecto de la utilidad? Similar. Lee esto. ¿Hay duda? Entonces, No, en profe. la práctica ocurre esto, que el tipo, cualquiera de nosotros, consume infinidad de bienes, n bienes durante un día, por ejemplo. Lo que vamos a tratar de hacer es lo que dije hace un ratito. Voy a aislar el bien X y dentro del bien Y voy a asociar a todos los otros bienes que el tipo consume. Por lo tanto, ¿qué es lo que tratamos de hacer aquí en esta gráfica? Superponer ambos planos. La utilidad, que la mido en la altura, versus el consumo de X, la utilidad versus Y, todos los otros bienes frente a la utilidad. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Como en el mundo real consumimos infinidad de bienes, no somos monoconsumidores solo de un puro bien, se nos va a generar un manto. Esto es un manto. No es un área, es un manto. ¿Entiende lo que me refiero a manto, no? Sí, profe. No. ¿Han visto las sandías, las normales, las que son elipsoides? Sí. Ya. Aquí lo que tengo en el fondo, aquí tengo la sandía dispuesta o apoyada en la mesa. Si usted quiere, aquí hay una mesa, en forma horizontal. Póngamela en forma vertical. Así. Pártamela en dos. Me la parte en dos. ¿Me sigue o no? Sí. Aquí tengo la sandía, con esas rayitas que tiene, esas rayitas más oscuras, verde oscuro. Tomen la parte de arriba, sáquele toda la comidita, lo rojo, lo que nos comemos, y le va a quedar la cáscara, hueca. Eso es un manto. Eso es lo que estoy reflejando aquí. Tengo ese manto. No lo logro ver, pero eso es. Tengo solo esta parte, pero la cáscara, que es un manto, no es un área. ¿Me sigue o no? Sí. Ya, y como yo estoy midiendo la utilidad en este eje, a medida que me muevo hacia arriba, ¿qué pasa con la utilidad? Por el consumo de un conjunto, una canasta de bienes. ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumento? Aumenta. ¿Y por qué? Porque claramente, si estoy por ahí, voy a estar consumiendo me quedo como el forro el mono, pero voy a estar consumiendo una cierta cantidad de X, una cierta cantidad de Y. Y si sigo subiendo por ese manto, estoy consumiendo más de X y de Y o menos de X y de Y. Cuando empiezo a moverme entre dos puntos de la sandía, de la cáscara de la sandía, desde ese punto a aquel punto, estoy consumiendo más o menos de ambos. Más. Y si se están comportando como si fuesen bienes, yo sé que mi satisfacción total debiera ser mayor o menor por ese consumo. Mayor. Mayor. Listo. Ahora, ¿qué es lo que hago? Como es complejo trabajar gráficamente en 3 dimensiones, ¿qué es lo que hago? Hago pasar planos cortantes a esa cáscara, paralelos al suelo. Y se me va a ir generando toda esta línea. Y como la utilidad la mido por la distancia vertical al suelo, a lo largo de todos esos puntos, ¿cómo es la utilidad o satisfacción? ¿Qué es la distancia hacia el suelo? ¿Igual o distinta? Si el plano es paralelo al suelo. Este es el suelo. Igual. Igual. Si corto más arriba, ¿cómo es la satisfacción? Mayor. Y a lo largo de toda esa línea. Constante. Constante. Bueno, si hacemos esa experiencia y grafico en el plano XY, vamos a pasar a la siguiente representación gráfica, que se conoce como el mapa de curvas de indiferencia. Claro, si me corre ahí sí. Vamos a pasar algo así.
a medida que nos movemos hacia la derecha y arriba, nuestra satisfacción o utilidad va aumentando. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo una mayor combinación de bienes y servicios. ¿Me sigue o no? A, B, C. La utilidad en ABC es cada vez mayor al movernos hacia la derecha. ¿Hay dudas, No. niños? No, profe. Ya, pero cuidado aquí. Estos dos puntos, ese punto A y este punto B, ¿están o no están en la misma línea? Sí. Por lo tanto, ¿cómo es la utilidad que me proporciona cada uno de ellos? Igual. Aquí yo estoy consumiendo una cierta cantidad de XB, una cierta cantidad de XA, y sub A, y sub B. Entonces yo les pregunto, ¿cómo es la satisfacción de la canasta XA y A respecto de la utilidad o satisfacción de la canasta B, XB y sub B? ¿Cómo son? Iguales. ¿Por qué? Porque están sobre la misma... Recta. No, no son rectas, po. Curva de Ah, no. indiferencia. Están sobre la misma curva de... Diferencia. Indiferencia, maestro. Y entiendan, si la utilidad en A y en B es la misma, a priori, ¿cómo debiera declararme yo entre cualquiera de esas dos canastas? O cestas, como lo quiera decir. Diferente. Indiferente. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? Bien. No. Aquí lo que vamos a analizar ahora son las características de las curvas de indiferencia, que tienen 5 características relevantes, que ya hemos hablado de alguna de ellas, pero no importa. Vámonos. Ahí. Primera. Tenían pendiente positiva o negativa en la zona que grafiqué. Me devuelvo. Pendiente positiva o negativa. Negativa. Vistas Negativa. desde el origen, ¿cómo son? ¿Cóncavas o convexas? Convexa. Convexas. Listo. Pendiente negativa, pues denota una relación inversa en el consumo de bienes. ¿Qué significa eso? Que si yo me movía entre el punto A y B, si bien incremento el consumo de X, debo dejar de consumir Y a efecto de que la utilidad total permaneciera constante. Vistas desde el origen, ¿cómo son? Convexas. Producto de estos dos atributos, nace este tercero. El tercero es consecuencia de los dos primeros. Y que lo vimos hace un ratito, cuando les agregué a mano yo un X3 y les pregunté cómo es el delta I1 respecto del delta I2. El sacrificio es decreciente. Esto ocurre solo por las propiedades 1 y 2. Si se desea consumir unidades adicionales del bien X, se debe dejar de consumir cada vez menos unidades del bien Y. ¿Hay dudas? No. Cuarto, no se intersectan. Como yo, esa cáscara de sandía que les dije que tuvieran juicio para observarla, como yo le hacía pasar planos cortantes aquí, paralelos al suelo, era imposible que la línea esta, ya en la curva, se me cortara con aquella. No se pueden cruzar. ¿Y por qué no se pueden cruzar? Por lo que vimos hace un rato, se violaría el supuesto de transitividad. Eso lo vamos a ver en un mono al tiro. Y 5 son densas. ¿Cuántos planos cortantes yo puedo hacer pasar por esa sandía? Infinitos. Infinitos, son densas. ¿Qué significa que son densas? Que por cada punto del espacio hay una curva de indiferencia que está pasando.
¿Hay dudas? Bien, no se pueden cortar porque se violaría el supuesto de transitividad. Si se dan cuenta, B y C están en la misma curva de indiferencia. B y C están en la misma curva de indiferencia. A priori, ¿cómo yo me debiera declarar? Indiferente. ¿Me sigue o no? Sí. B y C, perdón, D y C están en la misma curva de indiferencia. Por lo tanto, yo me debiera declarar indiferente. Por transitividad, debiera ocurrir que, enfrentado a la decisión entre B y D, de dedo, yo debiera declararme indiferente, lo cual es mentira. ¿Qué punto preferirían? ¿B o D? ¿En cuál consumen más de aquellas cosas que están percibiendo como bienes? En ¿El B. B? En B. Por lo tanto, no se pueden cortar las curvas de indiferencia. ¿Hay dudas? Ando con el pulso muy malo hoy No. día. Ya. Pendiente de la curva de indiferencia. La utilidad, dijimos, es utilidad dependiente de X y de Y. Para calcular la pendiente de la curva de indiferencia, lo único que hacemos es diferenciar, derivar. du es igual a du a dx por dx. El concepto de derivada parcial, ¿eh? Du a di por di. Pero a lo largo de la curva de indiferencia, esta es la curva de indiferencia, teníamos esto. X0, X1, por ejemplo, y 0 y 1. Esto es de X, esto es de Y. Entre el punto 0 y el punto 1. ¿Cómo es la utilidad entre el punto 0 y el punto 1? Igual. Igual. Por lo tanto, ¿cuánto cambia matemáticamente el du? Nada. 0. Bueno, y si entendieron el concepto de hace un ratito, aquí ¿qué es lo que estoy midiendo? El cambio en la utilidad provocado por el cambio en el consumo del bien X. El cambio en la utilidad provocado por el cambio en el consumo del bien Y. ¿Qué es lo que eran eso? Las utilidades marginales. Entonces sabemos que 0 es igual a la utilidad marginal de X por el cambio total en X, más la utilidad marginal de Y por el cambio total en Y. Y finalmente, la pendiente de la curva de indiferencia, ¿qué es lo que Y? ¿Qué es lo que es el de Y a de X? En un plano XY, la pendiente siempre es de Y a de X, menos utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y. Esa es la pendiente. ¿Y por qué ocupamos deriva parcial? Porque supongan que para ir del punto 0 al 1 lo hago en esta trayectoria. Así. A lo largo de la vertical, ¿qué variable permanece constante? ¿X o Y? X. Por lo tanto, mido el impacto del cambio en la utilidad provocado solo por el movimiento del cambio en Y. Esto, aquí está cambiando Y. Y después me muevo sobre la horizontal. En esa horizontal, ¿qué atributo o variable queda constante? Y. Y mido el impacto provocado en la utilidad solo por el cambio en X. Este sería ese movimiento, este es aquel. ¿Me siguen o no? Sí. Bueno, esto que hay aquí, adentro del corchete, el signo menos lo dejé fuera, es lo que se conoce como la tasa marginal de sustitución subjetiva o la relación marginal de sustitución subjetiva de X por Y. ¿Y qué representa? Fíjense, ¿qué es lo que hicimos hace un rato? ¿Cuántas unidades yo debiera dejar de consumir de Y
para incrementar el consumo de X en una unidad y que la utilidad total permanezca. ¿Cómo Es permanezca la utilidad? 1 a 1, ¿o no? No, la utilidad, ¿cómo cambia o no cambia aquí? Al pasar. Constante. Constante, díganlo bien en términos matemáticos. Eso es. Eso es. ¿Y por qué le pongo la S? Porque recuerden, el concepto de utilidad es una magnitud objetiva que nos permite compararnos entre distintos sujetos o una cuestión subjetiva y que depende de cada uno. Si a dos de ustedes les gusta el chocolate y se comen un chocolate, un trencito, independiente del tamaño, pero se lo comen completo, ¿cuál de los dos quedó más satisfecho? No tengo idea. Sí sé que como les gusta el chocolate, ambos terminaron más satisfechos que al inicio, que antes de habérselo comido. Pero ¿cuál de los dos quedó más satisfecho? Imposible saberlo. Es una cuestión subjetiva la utilidad. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Bueno, ahí está la demostración, lo que hicimos. Profe. Dígame. El RMS es lo que recién nos mostró, ¿cierto? Es lo mismo, la relación Ya. marginal de sustitución o la tasa marginal de sustitución. Sí, es el de I a de X. Pero la tasa es solo lo que está dentro del paréntesis. Es lo que está dentro del paréntesis. Olvídense del signo menos. ¿Me siguen o no? El signo menos Sí. lo único que está indicando es que la relación en el consumo es directa o inversa. La pendiente de la curva de indiferencia, ¿era positiva o negativa? Negativa. Ah, ya, de ahí está el signo menos. Entonces el sacrificio es cada vez menor, que es lo que fuimos haciendo hace un ratito. Aquí veamos algunos casos particulares de funciones de utilidad. Este tipo de funciones en las cuales son multiplicativas las variables, el x y el y, A es una constante, ¿eh? Un coeficiente cualquiera. C y D son exponentes. Esta función es del tipo Kapf-Douglas y vistas desde el origen estas funciones son convexas, tal cual estamos mostrando ahí en el mono, que es lo general con lo que vamos a trabajar. Hay funciones particulares. En este caso, lo que está connotando, y aquí si se dan cuenta, es una función aditiva, y en particular, ¿cuál es el grado de esta función? 1. Aquí se trata de sustitutos perfectos. Al individuo, al sujeto que estemos analizando, le da lo mismo un vaso de jugo de naranja o un vaso de jugo de manzana. Le satisfacen en exactamente la misma cantidad. Por lo tanto, va a terminar ya no consumiendo una canasta de bienes, sino que se va a situar en este vértice o en aquel. No sé en cuál, porque todavía no podemos determinarlo. O ahí o ahí. Si ahora yo le digo, para que vaya ampliando su criterio, que el jugo de naranja le cuesta 1 peso y el de manzana le cuesta 0,8 pesos, dado que el vaso de un jugo de naranja le da 5 útiles, un vaso de jugo de manzana le da los mismos 5 útiles, ¿por cuál optaría usted si estos fuesen los precios? Por el de manzana. Obvio. Ya, pero eso no lo hemos visto todavía. Pero para allá vamos. ¿Me siguen? Sí. Sí. Otro caso particular. Bienes que son perfectamente complementarios. Complementario. ¿Y qué significa complementario? Que para poder satisfacer una cierta necesidad se consumen en forma conjunta. El común de nosotros, que gracias a Dios tenemos ambas extremidades inferiores, el común de la gente de un país, de una sociedad, de nuestro curso, nos gustan los zapatos, requerimos zapatos, zapatillas, da lo mismo, chalas, hawaianas, lo que quiera.
pero un par de zapatos vamos a generalizar. Si yo tengo mis dos piececitos sanos, ¿cuántos zapatos izquierdos debo consumir? Uno. Uno. ¿Cuántos derechos? Uno también. Uno también. Siempre los voy a consumir en la misma proporción. Si yo quiero dos pares de zapatos, ¿cuántos zapatos izquierdos requiero? ¿Cuántos zapatos derechos y cuántos izquierdos? Mismo. Siempre Dos. la misma cantidad. Se consumen siempre en la misma proporción. Eso es característico de bienes que entendemos cada uno de nosotros como perfectamente complementarios. ¿Me siguen? Y en este caso las curvas de indiferencia son en ángulo recto. Son estas funciones en L. ¿Hay dudas? Después cuando No. optimicemos vamos a ver algún ejemplo. Males. Característico de funciones, fíjense, aquí son aditivas. Aparecen sumándose las variables x e y, pero no es una función lineal. Si se dan cuenta en este caso, vistas desde el origen, las funciones son cóncavas o convexas. Cóncavas. Cóncavas. En este caso, suponga que a usted no le gusta ni el cigarro ni el alcohol. Si a usted lo obligan a consumir cigarros y alcohol, ¿qué trataría de hacer a la larga? ¿Consumir de cuál? Si no fuma y no le gusta el alcohol, no toma, obviamente esto para ustedes son interpretados como bienes o males. 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 Por lo tanto, ¿qué trataría eventualmente de hacer usted? Si lo fuerzan a fumar y a tomar copete, obviamente su satisfacción sería la peor posible. ¿Me entiendo, no? Por lo tanto, ¿qué podría eventualmente tratar de hacer usted? Consumir solo de aquel que a pesar de ser mal, le provoque menos daño, le quite menor satisfacción. O va a consumir solo cigarrillo o solo alcohol. ¿Cuál de ellas? El que usted perciba como menos malo. ¿Me sigue o no? Sí. Mientras que si lo obligo a fumar y tomar, se va a sentir pésimo. Sería la peor solución. Pero de manera consciente, ¿usted trataría de consumir solo males si es que es un individuo, entre comillas, llamado normal? No. No, ya. Perdón. Bienes neutros. ¿Qué significa que un bien sea neutro? Que siempre consumo lo mismo. Si se dan cuenta, independiente cuánto consumamos de Y, ¿qué ocurre con el consumo de X si las curvas de indiferencia fuesen de esta forma? Si consumo una de Y, ¿cuántos de X? 1. 2 de Y, ¿cuántos de X? 1. Uno. ¿Cuánto consumo de X siempre en esta curva? Uno. 1. Esto es característico de un bien neutro. Siempre consumo lo mismo. Si tengo que tomar un remedio, me debo tomar una pastilla al día. Independiente que yo tenga mucha plata, poca plata, pero tengo las lucas para comprar el remedio, ¿cuántas pastillas me debo tomar según la prescripción médica? Las pastillas Una. que se me ocurran o una al día. 1 al día. Una al día. Característico de un bien neutro. Bueno, aquí tenemos todos los casos. Bienes perfectamente complementarios, perfectamente sustitutos, bienes neutros, dos bienes, dos males, un bien y un mal. Aquí están todas las representaciones. ¿Me siguen? Sí. Niños. Sí. Ya. Perdón. Ejemplos, veamos algún ejemplo. Suponga usted que la función de utilidad entre alimento y vestuario o vestidos para alguna persona es A más 2V. Si analizamos, fíjese, A más 2B. Aquí tengo A, aquí tengo B. Evalúo. 8 más 2 por 3, 6. 8 más 6, 14. Evalúo la opción B. 6 más 2 por 4, 8. 8 más 6, 14. C, 4 y 4. 4 más 2 por 4, 8. 4 más 8, 12. Entre A y B,
qué cesta prefieren. Esta es la satisfacción o utilidad que le proporciona el consumo, ¿eh? Entra y ve qué cesta prefiere. ¿Qué La ganaste? A, Entre la A y la B, ¿cuánto te dan de satisfacción? mismo. La misma. A ¿Qué era? priori, ¿cómo te debieras declarar? Indiferente. Indiferente. Listo. Pero comparando B con C o A con C, ¿cuál prefieren? La que no se hace. ¿Cuál? ¿La A o B. la C? Al comparar La A A. con C, Ah, ¿cuál A. prefieren? A. Al comparar B con C B. y entre A y B, Indiferente. listo. No hay más, no le podemos sacar más. Bueno, esta es la tabla que si alguien descargó la lámina 28, esta es la lámina 28. Aquí decía 12. Claramente estaba mal calculado. No me di cuenta y la diseñadora que reconstruyó esta tabla y la hizo se condorió. Lo escribió mal. Pero es 14. Eso estaba malo, por si alguien ya la bajó. ¿Hay dudas? Bien, y para terminar, estamos pasado un minuto, denme un minuto más para terminar. Perdón. Aquí, esta otra. Si usted tuviera dos canastas ahora, olvídense de la función de utilidad anterior, ¿eh? Olvídense de la anterior. Esta es otra. ¿Cuál prefiere? ¿La A o la B? La A. Bueno, puede que tú sí. La A, 4, 2, 4, 6. Y la otra, 3, no, 2, 4, 6, 8. 7 con 4. Esta es la A, 7 con 4. Y la otra es 6 con 3. Esta es la B. Aquí estamos midiendo el bien X y el bien Y. ¿Cuál prefiere usted? Bueno, hay algún compañero que se manifestó por la A. Habrán otros que opten por la B. Y habremos otros tantos que nos declararemos Indiferente. Indiferente. indiferente, porque aquí ya va a depender de cada uno de nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar de Y para incrementar el consumo de X en 2? Si es que nos movemos en ese sentido. Va a depender de cada uno de nosotros. ¿Hay dudas? No hay una respuesta clara a priori. Pero está bien, alguien puede optar por la A, otros tantos podrán optar por la B, y otros tantos a priori debiéramos declararnos. Indiferente. Eso es. ¿Hay dudas? Sí, nos tenemos que declarar indiferentes, aunque del No, bien A, aunque en la canasta A consigamos más bienes. no. Yo no te estoy diciendo que te declare indiferente. Depende de ti. No sé, pues si estos fuesen chocolate y estas fuesen horas de estudio, hay mucha gente que va a preferir comer chocolate en vez de estudiar. Hay otros que van a preferir estudiar en vez de tanto chocolate. Y hay otros que vamos a decir, bueno, a priori me da lo mismo. Punto. No hay una respuesta única. ¿Me sigue o no? Sí, ahora sí entiendo. Yo no te estoy obligando a que tú te declares indiferente. Depende de ti. ¿Me siguen o no? Bien, y para Sí. terminar, aquí ya con numerito tenemos esta función de utilidad. U es igual a A por B, como es multiplicativa, vista desde el origen, esa función es convexa, no hay problema. Ambas cosas se están comportando como si fuesen bienes.
VA, el mapa de curvas de indiferencia va a ser así. Y nos dicen, 10 unidades, ¿cómo? Si Felipe suele consumir 10 unidades de alimentos, ¿cuál era el? El alimento es esta, 10. Y vestuario, 8. Está paradito ahí. ¿Me sigue o no? ¿A cuántas unidades de alimento renunciaría Felipe para obtener una unidad más de vestuario? ¿Qué es lo que habría que hacer? Calcular la pendiente. El de I a de X, pero en este caso, solo en ese punto. Sabemos que es negativa la pendiente. El signo menos va ahí. 0,8, perdón, 8 partido por 10. Uy. 8 partido por 10. Eso es menos 0,8. O si usted quiere en términos de fracciones, menos 4/5. ¿A cuántas unidades de alimento estaría dispuesto a renunciar? A 0,8 para tener una unidad más de vestuario. Hay de vestido. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, hasta aquí llegamos hoy día. Muchas gracias. Me pasé 4 minutos. Muchas gracias. Chao, profe, gracias. Nos vemos el Chao, miércoles. profe. Que la ve bien. Chao. Gracias. Chao, Profe. profe. Profe, que esté bien. Cuídense. Chao.